Bueno, muy bien, Albino, te dejo este bloque para que lo encares vos, que es más político. Bueno, vamos a hablar de cuestiones políticas y del Frente Renovador, o con un representante del Frente Renovador se puede hablar muchas cuestiones de política, algunas nacionales y otras provinciales. Podemos empezar con las nacionales, para despejar algunas dudas que genera el debate, por lo menos en la agenda pública por estas horas, a nivel nacional. Dicen los kirchneristas, diputado, que Sergio Massa se fue al exterior, está en Estados Unidos por estas horas, casi como para complicarle la situación financiera a la Argentina, reuniéndose con aquellos que son los principales lobistas de los fondos buitres con los que se está peleando el gobierno y demás. ¿Qué hace Massa en Estados Unidos? Se dicen tantas cosas. La Argentina está fuera de los mercados internacionales desde el default. Vino la etapa de la renegociación de la deuda, muy exitosa, yo la acompañé y me parece que en la primera parte de la negociación de la deuda fue muy exitosa. Quedaron cosas marginales para resolver. Club de París, juicios con el CIADI, organismo del Banco Mundial, donde litigan quienes han tenido conflicto con el país, y holdout, que son los que no ingresaron al canje de la deuda, pero el canje de la deuda metió adentro al 93%. ¿Y el Frente Renovador el gobierno no resolvió ninguna de esas tres cosas. Por no haberlas resuelto, nunca volvió a acceder al mercado de capitales. O sea que nadie puede ir a perjudicar lo que no existe. Bueno, pero ha tenido intenciones. En el caso de los holdouts, les ha dicho, bueno, muchachos, venga, nosotros le pagamos lo mismo que le pagamos a todos. Con una impericia brutal. Porque si en vez de estar 2 o 3 años a los gritos por las calles, diciendo no le vamos a dar ni un centavo, olvídense, hubiesen llevado la propuesta que llevaron ahora al final y que ruegan que sea aprobada el primer día, el juez Griesa le hubiese dado todas las posibilidades de resolverlo. Pero eso también tiene algún tipo de connotación política, diputado, porque digamos, a ver, cuando uno se para de una posición de firmeza con relación a una negociación, en realidad en el fondo lo que está demostrando es que cree que son efectivamente carroñeros con los que no hay ninguna margen de hablar. Pero claro que son carroñeros, pero lo que uno no puede es negar que existen y desconocer desde el gobierno cómo actúan. Bueno, ahí está, el gobierno terminó. Bueno, pero el gobierno terminó acorralado. El gobierno terminó acorralado. Podría haber cerrado lo que todavía no cerró. ¿Y no cree que Yo defiendo cualquier posición que el gobierno tenga ante los fondos en la búsqueda de la solución. Lo que no puedo defender es la torpeza del gobierno. Yo no puedo defender un discurso que lo único que hizo fue entorpecer la posibilidad de arreglar. El juez Griesa, yo le puedo asegurar, a los gritos le pedía al gobierno que le ofrezca algo para que no sea un gobierno en rebelión, para que no sea un Estado en rebelión, no un gobierno. Y en realidad nunca lo hicimos. Eso se manejó con torpeza. Con el Club de París, permítanme que les diga, el ministro Kicillof fue a pasar un papelón. No se puede ir a hablar al Club de París un ministro sin haber hablado con los países deudores antes y tener acreedores antes, porque en el club, la deuda del Club de París es Estado a Estado. Hay que hablar con los principales estados. Ahora pareciera que porque fueron a Francia se avanza con el Club de París. La verdad que el peso de Francia como Estado, como país, en el Club de París es mínimo. Que se llame Club de París no quiere decir que en París se tomen las decisiones. El gobierno ha manejado muy mal esto, hay que reconocer que es así. Pero y el manejo pasó con Repsol, se llevan las cosas a un juicio para después de haber... Yo entiendo las posiciones negociadoras, yo entiendo que se negocia desde un lugar de dureza, yo entiendo que hay que defender los intereses nacionales y no se lo hace con posiciones blandas, pero hay que saber cuáles son las reglas de juego del mundo. Yo no puedo salir a decir que todo el problema es que los holdouts son fondos buitres, pero chocolate por la noticia, claro que son buitres, viven de eso, viven de comprar deuda, precio basura y después litigar en los tribunales para ver qué se llevan. Yo como gobierno puedo repudiarlos, puedo trabajar en todos los organismos internacionales para que haya reglas internacionales que de hecho las empezaron a ver, porque ahora la emisión de deuda en general se hace como se resuelve en cualquier quiebra. Si un porcentaje elevado de acreedores aceptaron, el resto
no tiene más que aceptarlo. Ahora, pero bueno, pero yo no puedo desconocerlo como gobierno a eso y tengo que actuar con inteligencia. Y en este contexto de este escenario que usted plantea, ¿qué hace Massa ahí en Estados Unidos charlando con ellos? ¿Qué es lo que tiene? Digamos, la pregunta es, más transparente la agencia de Massa en Estados Unidos, imposible. Y hay un eje central en todas las reuniones que tiene que ver con la seguridad y el narcotráfico. Se ha reunido con las máximas autoridades. A algunos les debe estar molestando que él, como diputado nacional, ha tenido una mejor agenda que la que tuvo Scioli como gobernador y como la que tuvo Macri como jefe de gobierno de la ciudad. Lo siento mucho, estará mejor asesorado o genera más expectativa, o estará mejor o las dos cosas, también, digamos. O las dos cosas. Bueno, pero ¿cuál es la publicidad que un político tiene en el mundo? La expectativa que genera. Un político que no genera expectativa de futuro en la Argentina seguramente va a tener una agenda muy pobre. Un político que genera expectativa de futuro va a tener una agenda mucho más rica, y él está teniendo una agenda muy rica, y la verdad, subsumir esta agenda que está teniendo, con eje básicamente en la seguridad del narcotráfico, que está dejando mal parada a la Argentina, mal parada ¿con quién? ¿O alguien puede creer que un dicho de Massa daña más que los diálogos con Putin? ¿O alguien puede creer que el acuerdo con Irán daña menos? La verdad, las torpezas internacionales también son del gobierno, que no se las cargue a nadie, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Massa es un diputado nacional que armó una agenda en un viaje, su primer viaje a Estados Unidos desde que es diputado, con agenda en Washington y en Nueva York, que es la agenda de un hombre que naturalmente genera expectativas en la política argentina. También ahí hubo algunos gestos, algunas señales, algunos signos que, le soy sincero, hasta yo lo comparto, que el 24 de marzo haya estado en Estados Unidos el principal referente de la oposición. Me parece que en términos políticos no fue la mejor idea. Yo no lo había pensado. Capaz que en eso puede tener razón. Probablemente la fecha no fue la mejor si se lo hubiese pensado. Lo que no tengo ninguna duda que no sucedió lo otro, de que se eligió a propósito el 24 de marzo para dar con eso una señal. La verdad, creer eso, bueno, es creer que se puede celebrar el 24 de marzo escuchando cantar a algún grupo que uno puede sentir que puede ser muy bueno, pero la verdad yo creo que ese es un día para el recogimiento, que es un día para la memoria, y que si algo no hay que hacer es ningún gesto de celebración. Probablemente tampoco sea el mejor día para estar afuera del país. La verdad yo no lo pensé, pero tampoco me parece central ni esencial, digamos. El compromiso con los derechos humanos, el compromiso con la democracia, el compromiso con tener una posición muy firme respecto de lo que pasó en la más feroz dictadura que sufrió la Argentina, es un compromiso que trasciende plenamente gestos de ese tipo. Seguramente si me lo hubiese preguntado antes, le hubiese dicho, pucha, ¿por qué en vez del 24 no tomar el 25? Coincidiendo con... Pero solo para evitar suspicacias, pero bueno, es una cuestión... diputado, y la agenda de la provincia de Buenos Aires, así como por dónde pasa hoy por hoy en el Frente Renovador, que tiene un importante grupo de intendentes y además una representación parlamentaria en algunos casos mayoritaria y en algunos casos importante en el... Sí, era mayoritaria en el Senado hasta que algunos que parecían opositores terminaron confluyendo en un interbloque y sigue teniendo la mayoría, pero muy ajustada el oficialismo. En diputados, la verdad, el oficialismo tiene 42 diputados, nosotros tenemos 23. No tenemos un peso que pueda incidir en las decisiones que solo las decide el número, pero sí tenemos que trabajar. Nosotros hemos reclamado y hemos pedido y nos hemos puesto a disposición para avanzar en el tema de policía municipal. Nosotros creemos que es un instrumento de prevención importante y que agrega... Pero el gobierno también. El gobierno ahora sí, bienvenido sea. Le hemos dicho al gobernador Scioli que la reclamó el día de la Asamblea Legislativa, le dijimos llame ya y ahora, la tratamos ya. Eso es tan así porque la sensación que uno tiene, diputado, es que desde el Ejecutivo se la promociona, no sé si como si fuera la solución a los problemas de la seguridad
pero por lo menos digamos como un eje de la gestión importante, pero la verdad es que los legisladores de la oposición, del oficialismo, no veo que hagan mucho por honrar por lo menos la firmeza con la que Scioli defiende ese proyecto. Bueno, ahí está parte del tema. Yo tengo mis dudas respecto de cuánto consenso tiene adentro del oficialismo el proyecto de policía comunal. Es más, yo escuché a la presidenta cuando dijo que podía ser la guardia pretoriana de los intendentes. Pero eso es un tema que tiene que resolver el oficialismo. Nosotros creemos que es un buen proyecto, no creemos que es la solución de todos los problemas de inseguridad, pero es un aporte a una parte de una integralidad que implica la inseguridad, que es la prevención. Creemos en eso. Hay experiencias probadas que indican que esta creencia está apoyada sobre verdades objetivas y estamos dispuestos a tratarlo. Ahora, si el oficialismo no quiere, no se trata. Los números no dan. Y a mí me parece, tal cual usted lo señala, que no hay tanto consenso en el oficialismo. Otro proyecto que sobre estas horas y particularmente relacionado con la discusión salarial y demás se ha regenerado en la agenda política en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la creación de este tribunal arbitral. El Frente Renovador trabajó un proyecto para dar cumplimiento con aquel viejo mandato de la reforma de la Constitución y los sciolistas dicen, la verdad es que los renovadores siempre es lo mismo, presentan proyectos que nosotros presentamos hace un año antes. ¿Es el mismo proyecto? ¿Contempla la misma integración? No, tiene algunas diferencias. Lo que yo le preguntaría al oficialismo es si tiene mayorías precisamente y presentó el proyecto, ¿por qué no lo convirtió en ley? Porque tiene toda la posibilidad de convertirlo en ley. Yo tengo la sensación, y esto no lo cargo solo al oficialismo, también lo comprende el oficialismo, que a veces la política va por las soluciones de fondo en el medio del conflicto, el conflicto se diluye por otras razones y queda para después el tratamiento de la cuestión de fondo. Nosotros lo proponemos y vamos a pedir rápido tratamiento. ¿Y tiene diferencias con el oficialismo? Sí, tiene algunas diferencias. Por supuesto se pueden discutir y si hay acuerdo para ir por un proyecto que busque confluencias, estamos absolutamente abiertos. Sí. Las diferencias es que nosotros le damos una mayor participación en el proceso de selección y en la participación en el debate a las partes involucradas, gremio y gobierno, obviamente sin voz ni voto porque el organismo tiene que ser absolutamente imparcial, pero ahí damos una mayor apertura y queremos que sea conformado por especialistas mucho más formados en el área específica, como es el derecho laboral, como es el derecho administrativo, como es la mediación. Pero bueno, son cosas a discutirlo, pero nosotros lo empujamos para decir, aquí está el proyecto en diputados no había un proyecto, el del oficialismo duerme en senadores y duerme en un senadores donde el gobierno tuvo todo el año pasado mayorías absolutas. La pregunta es si lo quiere, ¿por qué no lo trató? Además, también queda la impresión de que siempre estando del lado de la oposición es más fácil impulsar ese tipo de propuestas, porque digamos, un hombre que ahora está en el Frente Renovador, como es Felipe Solá, fue casi 8 años gobernador y tampoco lo puso en práctica, digamos. Sí, y yo puedo haber participado, de hecho quizás haya sido así, de gobiernos que ya después de la Constitución del 94 lo podrían haber impulsado y no lo hicieron, por eso dije esto yo no lo cargo exclusivamente a este gobierno. Pero bueno, pareciera ser que a la política nos pasa eso, ¿no? Cuando llueve no podemos arreglar el techo. Ahora, y cuando no llueve, ¿para qué lo vamos a arreglar? Es garantía, digamos, quedan, ¿no? Es garantía eso, diputado, que finalmente, porque la verdad es que es cierto que existe como mandato en la reforma de la Constitución, es cierto que hubo un fallo de la Corte el año pasado que no solo le obligó a los trabajadores estatales a acatar lo que resuelve el Ministerio de Trabajo, sino que le pidió al Ejecutivo y a los legisladores que dieran pronta resolución a la conformación de este tribunal. Pareciera que por eso entró el proyecto. Exactamente, el del año pasado. Bueno, supongamos que finalmente no salió. O en todo caso, Scioli tendrá la escapatoria de decir, bueno, yo cumplí con lo que me recomendó la Corte, digamos, y la legislatura no. Pero la sensación que yo tengo a la luz de los hechos es que no genera tampoco tanta expectativa en términos de la eficacia, porque la conciliación no la acata nadie, ahora hay un fallo de la justicia que también resolvió, tampoco la acata nadie. ¿Y qué tiene de atractivo un tribunal nuevo para intervenir en conflictos de esta naturaleza si por antecedentes da la sensación de que todo el mundo hace lo que se le viene en ganas? El mayor atractivo de ese tribunal sería que no haya que acudir nunca a él para no llegar el conflicto a ese nivel. El problema es el conflicto. Ahora, cuando el conflicto llega a un lugar como en el que ahora ha llegado y que el año pasado estuvo al límite de llegar,
alguien tiene que resolverlo y está claro que el Estado no puede ser juez y parte y la Constitución previó ese organismo y ese organismo es el que debe laudar en conflicto de estas características, pero por supuesto que es un organismo para cuando el conflicto ya llega a esa instancia. Lo que queremos es que no existan las razones del conflicto. ¿Por qué tiene que haber un conflicto entre el salario digno y la educación que el Estado debe prestar responsablemente? Deberían ir de la mano esas dos cosas. Bueno, desde el derecho se han planteado como dos derechos en pugna, el derecho a la huelga y el derecho a recibir educación, pero en realidad el salario justo y la educación por parte del Estado son cosas que deberían ir de la mano. Entonces, ¿por qué entran en colisión? Algo está fallando en la administración que no debería resolver la justicia. Jorge Zarghini, muchísimas gracias por su visita aquí esta noche en Lado P. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Fabián, ya volvemos después de este corte. Seguimos hablando de cuestiones políticas en la provincia de Buenos Aires, esta vez con un hombre del oficialismo.